Torá al Instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al Instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al Instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al Instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro saludándoles y como siempre les brindo la mejor y cordial bienvenida. Desde Israel, Casa Integral, aquí en la ciudad de Cherryville, para todos un abrazo cordial, shalom, shalom, muy buen día y gracias por estar aquí en el tiempo especial de Torá al Instante. Venimos desarrollando una jornada para esta semana muy, pero muy interesante. En otras palabras, un tema apasionante que tiene que ver con los libros que se mencionan en diferentes narrativas por los autores bíblicos, pero que a su vez de esos libros, muchos de ellos no tenemos existencia física, no tenemos conocimiento de los contenidos que estos libros deberían tener o tuvieron en su momento, pero que la Biblia como tal, repito, los menciona. Sé que ya por los mensajes que ustedes me enviaron, quisieron preguntarme como en detalle acerca de los libros como este, por ejemplo, el libro de Asher o Hashar o Yazar, que ya lo mencionamos ayer, o me han hablado y me han preguntado mucho por el famoso libro de Enoch, que fue encontrado justamente con los rollos, con los papiros. Y pues no tengo en este momento a disposición en mi mano el libro, digamos, en esta forma como lo conocemos, el de Enoch. Pero, hablando con mis hijos aquí en casa, encontré que mi hijo, el pastor Sebastián, lo tiene, lo descargó y por supuesto hizo la fotocopia del internet. Está disponible en internet, The Book of the Enoch, el libro en inglés. Estuvimos revisando y compartiendo con él y me dio alguna enseñanza muy, pero muy interesante. Veo que él, como diría la pastora Pili, se lo bebió completo, porque estas son sus fotocopias. Como siempre, él se caracteriza por su organización. Aquí trae su libro, sus fotocopias, y aquí tiene su estuche, y aquí lo conserva. Pero lo más importante es que veo que lo ha subrayado en tantas partes, es decir, que lo ha estudiado y seguramente pues sería él la persona más indicada de darnos algunos detalles muy interesantes y me estuvo compartiendo muchas cosas en este tiempo que hablamos acerca de los libros de contenido bíblico. Y cosas tan interesantes como establecer, por ejemplo, que Enoch, descendiente de Adán, por supuesto, narra en el libro cómo fue llevado, creo que sea la palabra más apropiada, tomado y llevado hacia el cosmos. Y en el libro narra la existencia de lo que hoy, después de muchos años, siglos tal vez, la ciencia ha logrado establecer como los planetas, las órbitas, las estrellas y demás. Entonces, cuando miramos ese contenido de ese libro de Enoch y esos misterios, nos daremos cuenta que la misma ciencia, repito, con el paso de los siglos ha logrado establecer que todo lo que se narra en estos textos realmente corresponde a lo que la ciencia hoy ha podido determinar que así es, en manera precisa, porque no sé cuántos de ustedes pudieron en algún momento pensar, y yo de niño y aún de adulto me he preguntado, cómo tantos hombres a lo largo de la historia han logrado establecer con tal precisión, por ejemplo, el dibujo de lo que conocemos como el mapamundi, los primeros gráficos que se establecieron del globo de la Tierra. Es decir,
hacían un viaje en una embarcación en busca de la ruta a las Indias, es lo que la historia nos ha enseñado. Descubren lo que sería el continente americano, pero para aquellos primeros cartógrafos o para aquellos primeros hombres, ¿cómo lograron simplemente caminando por las selvas, recorriendo las costas, dibujar con tal precisión lo que hoy conocemos como el mapamundi, la Tierra y todos los continentes? Pareciera ser que como si tomaran una fotografía desde la parte superior a la Tierra y lograran desarrollar esas imágenes. ¿Cómo puede ser posible que tengamos a hombres sabios que han podido establecer el recorrido perfecto de las estrellas, saber en qué tiempo van a aparecer o después de tantos años han logrado establecer que volverán a reaparecer en sus órbitas en el universo? Esto es una ciencia definitivamente muy interesante. Y repito, el libro de Enoc nos habla un poco sobre eso. También es interesante y lo leemos en los libros como Ezequiel, por ejemplo, que también Ezequiel nos narra cómo una nave lo tomó, lo raptó, si puedo utilizar esa palabra, y lo llevó y lo transportó de un lugar a otro, dejándolo ubicado en un lugar determinado, precisamente en Tel Aviv. Es interesante, hermanos. Y vemos que hay una analogía interesante en el sentido de que mientras Enoc fue llevado hacia el cosmos, a los planetas, a las estrellas, pues entre tanto Ezequiel fue llevado de un punto a otro. Y esto podría ayudarnos a responder, y estoy aquí compartiendo con ustedes. Ayer nos preguntábamos cómo pudo ser posible que los hombres o las comunidades que vivían en el área de Egipto respecto de las pirámides de Egipto y los misterios que acompañan a las pirámides, su escritura, sus símbolos, sus signos y toda la gama de dibujos y pictografías que se han encontrado, a su vez se han encontrado también exactamente las mismas grafías, las mismas pictografías, los mismos dibujos, la misma escritura cuneiforme se ha encontrado en América, aquí en los Estados Unidos, al igual en muchos otros países. En México, por ejemplo, mencionábamos en las pirámides de México, y de hecho México tiene un sinnúmero inmenso de pirámides. Asimismo, en otro país que tiene muchos misterios y cosas extraordinariamente importantes como lo es Perú. Y en cada uno de esos puntos, distantes el uno del otro en la Tierra, se han encontrado, repito, las mismas grafías, los mismos tipos de dibujos, los mismos jeroglíficos, si podemos usar esa palabra. Y la pregunta que nos hacíamos ayer es cómo los hombres de un punto tan distante a otro pudiesen haber tenido alguna línea de comunicación que les permitiera establecer una línea de escritura, de lenguaje, una línea para definir características, imágenes que nos revelan situaciones impresionantes. Viendo muchos de estos programas de arqueología, hemos visto cómo estas imágenes, sin lugar a duda, nos dejan imágenes sobrenaturales en la mente del hombre, en el sentido de ver, por ejemplo, a muchas de estas figuras utilizando un reloj, una bolsa, como un portátil, y a su vez un reloj, de donde esa imagen, que repito, la tenemos en Egipto, la encontramos también en Perú. Cómo las comunidades de aquellas épocas lograron llegar a establecer este mismo tipo de imágenes. Son temas interesantes, y esto, repito, para mencionar nuestro tema, hablar de los libros que nos aparecen en la Biblia y que hasta el momento no hay rastro de ellos. Algunos de ellos, como Enoc, por ejemplo, que se encontró en las cuevas de Qumran, también pues tenemos ya algún testigo presente. Sobre eso tomaremos un espacio especial y haremos un programa exclusivamente para hablar de estos dos libros que hemos mencionado. Lo que sí es importante para todos nosotros, hermanos, es que la humanidad siempre ha tenido la tendencia de dejar un registro escrito de todo cuanto ocurre. Ustedes saben que para nuestros tiempos, en el día de hoy, se registra una fecha de nacimiento, hay un registro de nacimiento, se registra el lugar, la fecha, las personas, testigos, los padres, el peso, la medida, etcétera. Se hace todo el concepto del registro de nacimiento, incluso sus huellas tanto digitales como plantares.
Hoy, por supuesto, las muestras de ADN y todo lo demás. Pero asimismo, como se registra un nacimiento, de igual forma existen los registros, vamos a llamarlos legales, jurídicos, notariales, como sea en cada país, de un acto de defunción. Cuando la persona fallece, igualmente se registra fecha, lugar, circunstancias, etcétera, etcétera, etcétera. También entonces tenemos registros en las naciones, en todas las naciones del mundo. ¿Qué ocurre cuando tenemos situaciones catastróficas, como el caso que ha ocurrido recientemente para la época de grabación de este programa en Turquía? Más de 70,000 personas fallecidas, probablemente ya en estado de descomposición muchos de esos cuerpos que se están rescatando entre los escombros, pues seguramente los técnicos, asumo, aunque no es un país que tenga una estrategia de rescatistas, ni mucho menos, pero asumo que con la ayuda internacional de tantos países allí en Turquía, procurando rescatar cuerpos y partes humanas, asumo que estarán tomando muestras de ADN y buscarán la manera de identificar, repito, a todas aquellas personas fallecidas y a su vez llevar los registros como tal. Cuando muchos de los casos que han ocurrido en diferentes naciones del mundo por situaciones de terrorismo, de violencia o de incidente natural, pues en el evento de estas muertes en masa de miles de gentes, como lo vimos incluso en el tema de la pandemia, ustedes recordarán que muchas personas se incineraban. Se tomaba la información de la persona y se incineraban a miles de gentes que no tuvieron el proceso, digamos, típico ritual religioso de su sepultura. Por lo tanto, muchas personas probablemente desaparecieron de la faz de la tierra y probablemente en muchos casos no quedó información. Esto, por supuesto, a su vez, tiene otra historia en el trasfondo de todo esto, y es que probablemente se dan nombres de personas que supuestamente murieron, fallecieron y finalmente todo es un complot y la persona nunca falleció. Bueno, hay tantas historias. Entonces tenemos registros de nacimiento, registros de defunción. ¿Y qué tal cuando, por ejemplo, celebramos una boda, un matrimonio? Igualmente se lleva un registro jurídico, un documento legal en el que se registran los nombres de los cónyuges, nombres de testigos, nombre del juez, lugar, fecha, etcétera, etcétera, etcétera. Asimismo, cuando se registra, por ejemplo, una empresa, una actividad comercial, se hace necesario tener un nombre, un ID, una identificación, un registro contable, un registro federal o un registro legal del país según las condiciones civiles o comerciales de cada nación. Entonces se registran las entidades, las empresas, las organizaciones, las congregaciones, todo requiere de un registro y absolutamente todo el mundo está registrado de una u de otra forma. Yo recuerdo que hace muchos años, algunos años, estando en la universidad, en mi estudio, recuerdo haber presentado en primero o segundo año de la carrera, haber presentado una enseñanza en aquel tiempo acerca de lo que significaba el código de barras. El código de barras que tanto al principio, al medio y al final, las barras centrales y laterales corresponden al número 6. Y cuando presenté aquella conferencia que causó tanto impacto en la universidad, hablando del 666 y ese famoso 666, la marca de la bestia, y bueno, eso se suscitó un asunto interesantísimo y tuve la oportunidad de estar presentando esta conferencia en varias universidades porque el tema era la novedad de pronto en aquel momento. Y siempre hemos pensado que el ser humano va a ser registrado, codificado, y pensábamos en la marca de la bestia y pensamos que íbamos a tener una señal en el brazo, en la frente, etcétera. Pero sin embargo, aunque no tengamos físicamente esa señal hoy por hoy, absolutamente hoy por hoy, sabemos que todos los seres humanos, con la tecnología, el internet y todo lo demás, ya estamos registrados. Ya estamos registrados. Basta que yo en esta reunión que estamos teniendo con ustedes pronuncie alguna palabra en particular.
como por ejemplo los libros de la Biblia, y automáticamente estos aparaticos que tenemos todos disponibles a mano reciben toda la información. Este aparatico está captando todo lo que digo, está recibiendo toda la información que yo estoy exponiendo, y él a su vez, según la exposición que yo presente, me empieza a enviar información de cuánto necesito. Esta mañana estábamos considerando aquí en casa, con nuestro hijo Pastor Camilo y su esposa Cristal, estábamos mirando un juego de comedor. Y mencionamos la palabra, un juego de comedor, de tal manera, de tal color, y inmediatamente nos aparecen las imágenes de los juegos de comedor en diferentes lugares, ciudades, almacenes, tiendas, precios y de todo lo demás. Así es que cuidadito lo que dices, porque todo está registrado. Estamos siendo registrados, controlados, vigilados. Es decir, no hay manera de decir que yo no voy a ser parte de la marca de la bestia, hermanos. Es que no es que te la van a colocar con un sello sobre la frente. Todos estamos debidamente registrados, marcados, establecidos en cualquier lugar del mundo. Ya saben, estas tecnologías modernas saben quién eres, dónde estás, a dónde vas, con quién te mueves, con quién te relacionas. Absolutamente todo. Bueno, esto repito, porque la Biblia nos está indicando absolutamente que todo, absolutamente todo está marcado, registrado y establecido en los libros. Por eso el tema de los libros esta semana es un tema tan apasionante, porque hay muchas cosas que se conjugan a su alrededor. Todos los planes, los detalles, todo está allí relacionado. Mencionábamos ayer entonces el principio de lo que es el libro de la vida, y dijimos que el libro de Apocalipsis en el capítulo 20, versos 11 y 12 nos dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Delante de él, del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Hashem. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto. Los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que están escritas en los libros, según sus obras. Qué interesante, hermanos. Yo recuerdo, si alguien me ayuda, por favor, no sé, y lo sabe o puede buscar, ayudarme a buscar. Hace mucho tiempo vi en la televisión de cable una película que narraba la historia de una comunidad judía, una película en Israel, y toda una familia que se reunían, trabajaban, iban a la escuela, una comunidad normal, como cualquier familia. Pero alrededor de esas familias en particular habían dos judíos. Ellos eran seres espirituales, es decir, nadie los veía en su entorno, pero ellos estaban presentes en todo lo que ocurría alrededor de esta familia. Y por supuesto ocurrían cosas pecaminosas, deshonrosas, cosas que no deberían pasar en el mundo, y cosas muy positivas, cosas alentadoras, cosas espirituales. Y estos dos personajes de la película lo que hacían era justamente escribir en libros. Ellos caminaban por todas partes con sus libros y escribían cada palabra, cada acción, cada hecho, cada pensamiento, todo lo estaban escribiendo. Entonces, cuando ocurrían cosas buenas de parte de una persona, las cosas buenas, las buenas obras, llamémoslo así, pues había el de la mano derecha escribía las cosas buenas. Pero cuando el personaje o los personajes de la familia hacían cosas indebidas, inapropiadas, pecaminosas, entonces el del lado izquierdo escribía y llevaba igual todos los registros de esta situación. Una serie impresionantemente interesante, porque lo que pretende mostrar es justamente lo que estamos leyendo allí. Fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. En el día del juicio de Hashem a los hombres solo habrá un modo de ser salvo, y teniendo tu nombre inscrito en el primer punto es que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida. En el libro de la vida aparece también los nombres de los que han sido
conversos, es decir, que han reconocido a Yeshua HaMashiach y que dedican su vida a vivir una vida de integridad. Por favor, es muy difícil pensar aquí el vivir una vida de santidad, porque evidentemente santo, santo, santo es nuestro amado Hashem. Pero nosotros, viviendo una vida de integridad, probablemente no alcancemos un nivel kadosh de santidad, porque solo Él es santo. Pero viviendo una vida recta, una vida moral, una vida íntegra, una vida conforme al manual de vida, al manual de instrucciones, por lo menos estaremos en un nivel mucho más alto que el común de la gente que se encuentra absolutamente perdida en sus costumbres y en sus vanidades. Otro requisito fundamental es que todo tu nombre esté siempre grabado en este libro, y significa que eres considerado justo delante de Adonai y heredarás de esta manera la vida eterna. ¿Por qué? Porque siempre que sigas conforme al propósito establecido por Hashem para ti, entonces tu nombre tendrá el honor de estar en el libro de la vida y nunca jamás será borrado de allí. Solo los que están inscritos en este libro, en el libro de la vida, entrarán a la ciudad santa, a la ciudad celestial, a la eterna ciudad de Jerusalén con Hashem. Este es nuestro pase a la vida eterna. El libro de Apocalipsis, capítulo 21, verso 27, nos dice: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación o mentira, sino solamente aquellos que se encuentren inscritos en el libro de la vida del Cordero. En el libro de la vida del Cordero. Los nombres de las personas entonces serán minuciosamente buscados en el libro de la vida. Adonai buscará a cada uno de nosotros por su nombre, por nuestro nombre, para que estén y aparezcan allí registrados. Pero si no recibiste y si no entregaste tu vida completamente a Hashem, entonces tu nombre, mi amado hermano, no estará inscrito en este libro de la vida. Por lo tanto, Adonai no hará absolutamente nada por ti. Esto pareciera un concepto un tanto religioso, un tanto legalista, dirían muchos. Mucha gente que dice: yo no creo en absolutamente nada de esto, me tiene sin cuidado, para mí es indiferente todo esto. Pero cuando estamos seguramente a una milésima de segundo de partir de esta vida, probablemente es el momento en el que todo ateo, todo incrédulo, todo agnóstico, como se quiera llamar, seguramente antes, si es que tenemos la oportunidad seguro de hacerlo, de partir y en nuestro último suspiro decir: Hashem, te recibo en mi corazón. Eres mi Señor, mi Salvador. ¿Quién sabe si tengamos la oportunidad de este segundo de vida? Por lo tanto, ¿por qué no hacerlo antes? ¿Por qué no hacerlo conscientemente? ¿Por qué no hacerlo ahora? ¿Saben cuántas veces fui invitado en mi juventud por amigos o personas cercanas, compañeros de labores, etcétera, a congregarme, a asistir a una congregación? Pero obviamente venía del nivel 1 de la religión tradicional por herencia y defendía a capa y espada. Soy, como dice la historia en el nivel 1, romano, soy apostólico y romano. Soy del nivel 1 apostólico y romano. Y defendíamos esta teoría al máximo, sin tener en cuenta las palabras que estábamos pronunciando, o que estaba mejor pronunciando con mi boca en aquellos tiempos. Entre otras cosas porque, si sabemos, el imperio romano ha sido considerado el imperio más cruel, más indigno, más perverso que haya ocurrido alguna vez sobre la faz de la tierra. Y justamente dentro de ese periodo del imperio romano fue precisamente el nacimiento de nuestro amado Yeshua, y fue precisamente todo lo que ocurre dentro del contexto de Roma, Pilato, Herodes. Ustedes recuerdan toda esta historia. Entonces pronunciamos palabras sin saber lo que estábamos diciendo.
Pero cuando ya vino un momento en nuestra vida y por revelación o por persecución, como nos dice la pastora Pili, entramos a un momento de discernimiento y reconocemos a Yeshua como Padre, como nuestra vida, como el Salvador. Entonces allí se ocurre un momento importante, pero no es solamente decir yo recibo, yo reconozco. Ahora, a partir de ese momento que tengo la llave, empieza un recorrido en el que mi vida va a tener un cambio, una actitud, un comportamiento, una integridad, un pensamiento, una forma de vida conforme a la palabra, porque ahora soy luz y cuando soy luz, nada tengo que ver con la oscuridad. El que no se halló inscrito, dice la palabra, en el libro de la vida, entonces fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis capítulo 20, verso 15. El apóstol Pablo nos escribe en una carta citando los nombres de algunos fieles hermanos vivos en el momento, cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida. En verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio, con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Hermoso texto, Filipenses capítulo 4, verso 3. En este libro, mis amados, entonces se registrarán cada una de nuestras acciones. Cada una de nuestras acciones, no solamente aquellas acciones que son buenas, favorables, sino todas aquellas acciones que en su momento, pudiéndolas hacer, dejamos de hacerlas. Y lo que decíamos en esta semana, si el día de hoy no lo vives mejor que el día de ayer, entonces, mi amado hermano, ¿para qué deseas el día de mañana? Si el día de hoy hemos hecho cosas importantes, gratificantes, que glorifiquen el nombre de Hashem, pues el día de mañana será mejor todavía aún y así sucesivamente. En otras palabras, probablemente algún día dijimos, tenemos que vivir este día como si fuese nuestro último día y vivámoslo con alegría, con gozo, vivámoslo con bendición, vivámoslo con el proceso de vivir conforme a lo que escrito está. Así es que la Biblia nos enseña que toda la obra de cada uno de nosotros será debidamente probada. Vamos a ir al libro de 1 Corintios, en el capítulo 3, verso 13, dice la palabra: la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declara, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si él mismo será salvo, aun que así como por fuego. Maravilloso, primer libro a Corintios, capítulo 3, verso 15. Todas nuestras acciones, pero no solamente nuestras acciones en cuanto al hacer, sino nuestras acciones en cuanto al decir, porque nosotros muchas veces decimos mal. Recuerden que decir mal significa mal decir. En la versión en hebreo lo conocemos como el lashon hara, la difamación, la crítica, la calumnia, la murmuración, el juzgamiento. Es estar juzgando, acusando, señalando y viendo los errores de todo el mundo, el chisme, la crítica. Todo este asunto son nuestras palabras, y nuestras palabras quedarán registradas igualmente en este precioso texto, libro de la vida. Mateo capítulo 12, verso 36 nos dice: mas yo os digo que toda palabra ociosa, por favor, sabemos el significado de lo que significa el ocio. Cuando no tenemos, parece, nada que hacer y empezamos a hablar y a murmurar, y cuando somos tan sueltos, perdón la expresión que estoy usando, tan sueltos de boca para hablar en tono soez, vulgar, agresivo, pillorante, ofensivo, que lastima, que hiere. Probablemente tú nunca golpeas, el esposo que nunca golpea a su esposa, gloria a Hashem, que nunca ocurra esto, pero aquel que no golpea con la mano por una obra de hacer, pero golpea con una palabra, y tal vez una palabra sea mucho más dañina, que puede causar mucho más daño que si golpease con la mano.
Entonces, esa acción de la palabra, esa acción de la lashon hara, esa palabra ociosa que los hombres hablamos, y digo hombres en el sentido de género, entonces de ella darán cuenta, cada uno de nosotros daremos cuenta de ella en el día del juicio. Esto es Mateo capítulo 12, verso 36. Por eso, mis amados, siempre cuando veníamos del recorrido de la vida, en el proceso de la religión, en el proceso del campamento 2, el evangelio, y ahora venir a Torah, pues hermanos, significa que en este proceso algo tiene que estar ocurriendo. En algo tenemos que estar presentando un cambio, en algo debemos tener una significación que realmente eleve nuestro espíritu y nos permita tener una identidad, no solamente decir soy raíces hebreas, comillas, somos hombres y mujeres temerosos de Hashem, conocedores de la Torá, conocemos la verdad, esta verdad nos hace libres, y cuando la verdad nos hace libres, pues entonces de suyo no tendremos pronunciamientos de palabras indecentes, inadecuadas, ociosas, ofensivas, pillorantes, que lastimen el corazón de otras personas. Tanto el hombre como la mujer, entre padres e hijos, hijos para con sus padres, entre amigos, vecinos, compañeros, en familia. ¿Cuánto daño hemos podido causar a gentes a nuestro alrededor solo con una palabra que, como diría por allí alguien, se me fue, se me soltó, se me chispoteó, diría alguien por allí? Y esa palabra que se nos escapó sin cuidar lo que decimos puede causar terribles y lastimosos daños. Por lo tanto, seremos juzgados según nuestras obras. Apocalipsis capítulo 20, verso 11, ya lo mencionamos. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Adonai, y los libros fueron abiertos, y fue abierto otro libro, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en estos libros, según sus obras. Ahora, esta recompensa que tenemos según sus obras, pues 2 Corintios 5:10 nos dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Hashem, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Mientras estemos en este cuerpo, todo cuanto digamos, todo cuanto hagamos, aquel pensamiento inicuo, entonces dice Hebreos 4:12, el poder de la palabra viva, el poder que nos da el discernimiento de lo que pensamos y de lo que sentimos y de lo que, por supuesto, hacemos. Entonces, en el libro de la vida, el libro de las leyes de Adonai, en la Biblia, el libro eterno por excelencia, la Escritura dice: el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra, por favor dígalo conmigo, su palabra no pasará nunca jamás. Su palabra es eterna y permanece por los siglos, por los siglos, por los siglos. Su palabra nunca pierde la vigencia, su palabra no pierde ni la iluminación, ni la revelación, por favor, absolutamente. La palabra nunca se agotará, la palabra nunca pasará de ser el centro fundamental de la vida de la humanidad. La palabra nunca perece, la palabra nunca jamás pierde el vigor, la eficacia, la eficiencia. La palabra de Adonai es fiel. ¿Saben? Investigando un poco sobre todos estos temas de los libros y de escritos que algunos no tengamos presencia física de ellos, o cómo corroborar su escritura, se encuentra uno con estos medios de internet, enseñanzas, mensajes, tanta gente. Y qué deshonroso, hermanos, es escuchar a personas supuestamente muy preparados, muy doctos, grandes teólogos, filólogos, filósofos, humanistas, científicos y de todos los habidos y por haber, cuando hacen estas presentaciones en internet hablando de que la Biblia es un libro
Primero, como cualquiera, un libro que no tiene ninguna relevancia. Un libro que viene de ser una copia de muchos de los libros egipcios o de otras teorías. Por favor, hermanos, que tus oídos no estén siendo contaminados con todo este tipo de barbarie documental de Internet, donde hay tantos miles de millones de gentes causando daño, lastimando, hiriendo, ofendiendo, causando esa batalla de Hasatán, porque no tiene otro nombre, queriendo cambiar el sentido de lo que verdaderamente es la palabra. Así es que mi llamado de atención, un SOS, amados hermanos. Si tú ves en Internet, es imposible decir que no lo veas, todos accesamos de una u otra manera a las redes sociales, se presentan, se copian, se envían miles de situaciones diariamente. Pero basta que tú al oído escuches algo que sea siquieramente ligero, ofendiendo el nombre sobre todo nombre, o la palabra escrita, la Torá, y que solo algo en lo más mínimo ocurra para nosotros tener que decir, delete, stop, esto no puede contener, mi espíritu no puede contener una barbarie como esta. Y la verdad que me avergüenza, porque aún personas que de una u otra manera he conocido y relativamente de una o de otra manera hemos podido tener algún tipo de contacto. Veo como hoy, cuando lo único que procuran buscar en estas áreas de Internet es buscar el rating, la popularidad, el reconocimiento, la placa de YouTube y escriben y hacen tantas cosas, hermanos, que en verdad yo no sé en qué momento su corazón cambió, yo no sé en qué momento sus pensamientos se fueron al traste con comentarios tan desobligantes, con comentarios tan indignos, con comentarios aún con la misma Biblia en sus manos, haciendo comentarios, bueno, de lo peor. Es decir, solo quiero significar con esto, hermanos, que todo estará escrito en el libro de la vida. La palabra, ella evidentemente nos juzgará. Ella será la medida para juzgar a cada quien y a nuestra vida en particular. El día que Adonai nos juzgue por medio de Yeshua los secretos de los hombres conforme a la palabra, como lo dice Romanos capítulo 2, verso 16. Es decir, que con o sin palabras de nuestra vida seremos juzgados, porque todos los que sin la Torá han pecado, sin la Torá también perecerán. Y todos los que bajo la Torá han pecado, por la ley, por la Torá, también serán juzgados, dice el libro de Romanos en el capítulo 2 y en el verso 12. Así es que la palabra, amados, la palabra es el parámetro de vida para cada uno de nosotros, y de esta manera seremos medidos con justicia. Dice el libro de Juan en el capítulo 12, verso 47, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mi palabra, ¿tiene quien le juzgue? La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Hermano, creo que este es un texto que usted debe subrayar, que debe evidentemente meditar, que debe considerar, y ojalá en lo posible lo pueda copiar, transmitir y reenviar a cuanta gente se te cruce por el camino, mis amados hermanos, porque necesitamos definitivamente ser partidarios de que la gente conozca la importancia de la palabra. Así es que muchos libros son mencionados en la Biblia y muchos de ellos, repito, hasta nuestros días, nunca jamás se han encontrado. La Biblia menciona varios de estos libros y también nos menciona a los que sí se han encontrado, pero también menciona a otros que definitivamente no tenemos registro
físico de ellos. También encontramos que en la Biblia algunos casos en los que se hace mención de algún hecho o personajes relacionados con pasajes bíblicos, pero esos detalles específicos no se encuentran en los libros de la Biblia y por lo tanto significa que el autor del libro bíblico tomó esos datos de algún otro libro que no ha sido aún incluido en el canon bíblico. Existen otros casos en que el autor, por ejemplo en el Brit Hadasha, se refiere a hechos o detalles que no aparecen en el texto hebreo del antiguo, del Tanaj, pero que sí aparecen en versiones del Antiguo Testamento, como en el caso de la versión Septuaginta o la versión 70. Dentro de estos libros que estamos mencionando que han sido encontrados, la lista pues es bastante extensa y en ocasiones algunos estudiosos especulan que algunos de los siguientes libros son en realidad libros que sí han sido incluidos en la Torá o en la Biblia, pero bajo algún otro nombre. Vean qué interesante. Por ejemplo, tenemos el libro de las guerras del Señor, mencionado en el libro de Números. Vamos a ir allí, por favor, al libro de Números en el capítulo 21 y en el verso 14. Libro de Números, Bamidbar, capítulo 21, y leamos el verso 14. Dice la palabra: Por tanto, se dice en el libro de las batallas de Adonai, lo que hizo en el Mar Rojo y en los arroyos de Arnón y a la corriente de los arroyos que va a parar en Ar y descansa en el límite de Moab. El libro de las guerras de Adonai. El libro de los Hechos de Salomón, mencionado en el primer libro de Reyes. Vamos allí al texto. Por favor, estén muy atentos con las citas bíblicas. Yo les invito para que las tomen y si no la puede leer ahora mismo, la lea con su tiempo oportuno, pero quienes me pueden acompañar en la lectura, por favor háganlo inmediatamente porque esto necesitamos corroborarlo con la Biblia. Primer libro de Reyes en el capítulo 11 y tomaremos el verso 41. El primer libro de Reyes, capítulo 11, verso 41 dice, título allí, Muerte de Salomón. Los demás hechos de Salomón y todo lo que hizo y su sabiduría, ¿no están escritos en el libro de los Hechos de Salomón? Los días de Salomón, los días que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel fueron 40 años. Y durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David y reinó en su lugar Roboam, su hijo. Vayan tomando nota de estos textos, ya los he leído algunos de ellos, tengo que repetirlos porque necesitamos establecer con precisión de que lo que estamos mencionando no es una ocurrencia, no es una conspiración, es un fundamento bíblico. ¿Qué se menciona en este libro de los Hechos de Salomón? Todo lo que ocurrió en su vida. Dice que el texto, todo lo que hizo y toda la sabiduría de Salomón. Por cierto, como lo vimos en el día anterior, que el historiador judío Flavio Josefo le atribuye a Salomón una enorme cantidad de libros, de canciones, 3,000 parábolas de todo tipo de árboles y de animales y de todo ser viviente. Otro texto u otro libro que se menciona es el libro de Samuel Vidente, que se menciona en el segundo libro de Crónicas, capítulo 29, verso 29. Ya lo leímos el día anterior, solamente lo vuelvo a mencionar. Libro de Samuel Vidente. Libro del profeta Natán. Libro de las profecías de Abdías, libro del vidente Iddo, mencionado en Segunda de Crónicas, capítulo 9, verso 29. Tome nota, por favor, del texto, léalo en casa. Libro del profeta Natán, libro de las profecías de Abías y libro del vidente Iddo, con doble D, mencionados en Segunda de Crónicas, capítulo 9, verso 29. Libro de los hechos de Usías, escrito por el profeta Isaías, mencionado en el segundo libro de Crónicas, capítulo 26, verso 22. Y la lista puede continuar. Ahora, libros mencionados en la Biblia que sí han sido encontrados. Esto es algo muy importante. Como ya lo mencionamos, el libro de Jaser. Tengo en mis manos una versión del libro de Jaser, dice versión judía original.
Vamos a mirar brevemente, porque después haremos una introducción un poco más en detalle sobre estos libros. Ustedes me han pedido que los estudiemos en detalle, que ampliemos la información, y qué bonito es poder tomar un texto, analizarlo. Gracias por su interés. Me uno en su petición a aquellos que piden que tomemos un libro en particular como estos libros tan interesantes y lo escudriñemos, le hagamos una auditoría. Veamos qué nos dice la introducción del libro de Jasher, escrito de una versión original por David Baredes. Dice: querido lector, aquí tiene en sus manos la traducción judía original del libro de Jasar, que significa recto, también llamado libro Las guerras de los hijos de Jacob. Vean qué interesante. Entonces ya aprendimos algo más. A la cama no te irás sin que aprendas algo más. El libro de Jasar, que significa recto, también se conoce con el nombre de Las guerras de los hijos de Jacob. Así lo llama Ramban, un rabino judío. Es un libro muy atrapante y acogedor, el cual cuenta con toda la historia desde que se creó el mundo hasta los días de los jueces. Un complemento de todas las cosas que no están escritas en la Torá de manera explícita, acá están enumeradas con lujo de detalle, sucesos, nombres, fechas y los motivos por los cuales sucedieron estas cosas. En el libro de Josué, capítulo 10, verso 13, nos relata la historia de cómo Josué detuvo el sol para que no se venga la noche. Yeshua dice: y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que el pueblo se hubo vengado de sus enemigos, como está escrito en el libro de Jasar. Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero, siendo una gran excepción en la Biblia. Te envié a otra fuente. Por lo tanto, todos los comentaristas tratan de descubrir la gran incógnita de qué libro o a qué libro se refiere, quién lo ha escrito y en qué época. ¿Será este el libro? Es la pregunta. Aunque en la introducción original está dicho que el libro fue escrito por un anciano de la época de la destrucción del templo hacia el año 1951. En el año 3828 de la creación del universo, en el año 68 de la era común, y que aparentemente interpretada por el Talmud en el tratado de Abodá Zará. Esta palabra Abodá Zará, permítanme por favor, espero tener un lápiz aquí a la mano. Bueno, siempre tengo aquí a la mano un lápiz, no lo tengo en este momento, denme un momento. Me es muy importante tomar nota de esto, que vamos a hacer un programa exclusivamente dedicado a esta sección. Por favor, escríbalo en sus notas. La palabra que estamos leyendo aquí, tan extremadamente importante, la voy a repetir. Que el libro escrito en Yeshua es otro libro, y también ha encontrado en libros hace 1000 años que dicen que este libro que se había perdido, le doy gracias a Hashem porque nos permitió transcribir la información. En un tratado de Abodá Zará. Escriban y subrayen por favor esta palabra. Yo la acabo de encontrar, apenas abro por primera vez este libro. La pastora Pili ya lo había estado revisando y yo lo acabo de encontrar y me encuentro con esta palabra Abodá Zará. Esa palabra Abodá Zará tiene que ver con un concepto de idolatría. Es una palabra que necesitamos estudiar aquí en Torah al Instante. Espero que pronto lo hagamos, si bien podría ser la próxima semana. Ahora bien, dice el texto, está escrito este libro y pertenece a la generación que estuvo 40 años en el desierto, cuando salieron de Egipto, y que aparentemente lo ha escrito el mismo Moshe Rabenu. De todos modos, se trata de un libro muy antiguo. Al ser un escrito bíblico y tan sagrado, he tratado en la traducción de aferrarme al texto en lo máximo posible. Por ello encontrará expresiones que aparentemente se repiten o demasiado según la conjunción y. Por lo mismo he escrito los nombres como son y se pronuncian verdaderamente en el idioma bíblico, hebreo, mas no como se transcriben al español. Asimismo, en el glosario se encontrará el equivalente a su nombre en español. Del mismo modo, sobre muchos hechos que son tanto un misterio, encontrará algunas explicaciones de nuestros sabios que con la ayuda de Hashem añadí a un paréntesis añadido. Bueno, qué interesante. Entonces,
Podríamos considerar, mis amados hermanos, y por lo menos espero a la finalidad de esta semana o al cierre de semana, entre jueves, final de jueves, para día viernes, hacer un pequeño recuento, repito, de lo que son el libro de Jasar o Yazar y el libro de Enoch. Como ejemplo tenemos que el apóstol Pablo menciona en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 8, nombres de magos egipcios del pasaje de Éxodo 7, 11 a 12. Pero los nombres de estos magos no están en ese pasaje de Éxodo ni en ninguna otra parte de la Torá, ni en ninguna parte del Tanakh ni del Brit Hadasha, y por lo tanto significa que Pablo tomó esos nombres de algo que leyó en otro libro. Es un hecho que Pablo, como fariseo bien instruido y leído, conocía muchos textos. De hecho, Pablo incluso cita poetas griegos y conoce la cultura, la medicina griega. Es aún más razonable que conociera antiguos libros judíos que no formaban parte de la Biblia en el canon que conocemos actualmente. Otro ejemplo es Judas, que en el versículo 14 cita a la profecía de Enoch, la cual no se encuentra en ninguna parte del Tanaj, pero precede o procede de un antiguo texto judío conocido como el libro de Enoch, o con mayor precisión, el libro de Enoch primero. Judas también en los versículos 14 y 15 hace referencia a hechos que no están en ninguna parte del Tanaj, a una disputa entre Hasatán y Miguel sobre el cadáver de Moshe. Esos hechos y detalles no están en ningún libro de la Tanaj, pero parece que procede de un antiguo texto judío llamado el Testamento de Moshe, y también conocido como la Ascensión de Moshe. Vean qué interesante, hermanos, qué interesante, qué interesante. Tanto el apóstol Pedro como sus cartas, como Judas, hacen mención de hechos y detalles correspondientes a pasajes en Génesis capítulo 6, pero estos detalles no están en ninguna parte del Tanaj, sino en el libro de Primera de Enoch, antes mencionado. Interesante. Pondremos entonces como ejemplo el libro de los Hechos en el capítulo 7, verso 53, y el libro de Hebreos en el capítulo 2, verso 2. Versículos en los cuales el autor del Brit Hadasha menciona que la Torá, los misbot de Adonai, las palabras, las devarim de Éxodo 20, fue entregada por medio de ángeles o fue entregada en la presencia de ángeles, los malach. Esa idea o concepción o detalles no se encuentran exactamente en el Tanaj en su versión en hebreo, el texto masorético. Por lo tanto, no les encontrará en su Biblia en español o en ninguna versión. Pero ese detalle se puede encontrar en el libro de Devarim, capítulo 33, verso 2, en la versión en griego de lo que es la Septuaginta. Los autores del Nuevo Testamento citan continuamente el Tanaj en la versión griega, la cual tiene algunas diferencias con el texto hebreo masorético. En una película que es muy conocida por todos, como es la de los 10 mandamientos del año 1956, se menciona que utilizó como documentos fuente las Sagradas Escrituras, además de los antiguos textos de los historiadores judíos Flavio Josefo, Filo de Alejandría, y también en los créditos se menciona el Midrash, texto con enseñanzas de rabinos judíos. Por lo visto, los productores de la película solo utilizaron el Antiguo Testamento derivado o traducido del texto hebreo, pues si hubieran utilizado también como documento la fuente, el pasaje de Devarim, capítulo 33, verso 2 de la Septuaginta, o hubieran tomado también algún otro texto judío de rabinos como el Targum, Jonatán, entonces en la escena en la que Moshe recibe los 10 mandamientos por parte de Hashem, podría haber sido una escena aún más impactante en la que hubiera estado una multitud de ángeles presentes en la entrega de los mandamientos. Qué interesante, qué interesante, qué interesante. Así es que, mis amados, cada vez que incursionamos en una historia apasionante como esta de los libros, hay mucho tema por tratar, hay mucho fondo que podríamos considerar. Voy a mencionar algunos libros más para los minutos que nos quedan y continuaremos en los siguientes días de semana.
En este pequeño resumen que estoy para presentarles, tenemos entonces el libro de la alianza. Este libro de la alianza también se conoce como el libro del pacto o el libro del convenio. Y este libro es mencionado en el libro de Shemot, Éxodo capítulo 24, verso 7. Dice así: después tomó el libro de la alianza y lo leyó en presencia del pueblo. Respondieron: obedeceremos a Yahvé y haremos todo lo que él pide. Aquí es interesante porque lo vimos en el parashá Mishpatim, juicios, que significa la palabra Mishpatim, juicios, que tiene que ver con jueces, que tiene que ver con ordenamiento, leyes y demás. Es interesante porque la palabra dice haremos y escucharemos. Aquí vemos en esta versión, obedeceremos a Yahweh y haremos todo lo que pide. En el libro de las batallas de Yahweh, que ya lo mencionamos, del libro de Números capítulo 7, verso 14, el libro de Jaser o el libro del justo, este libro también lo acabamos de mencionar, el libro que escribió Samuel y que guardó en presencia de Adonai. Este libro se menciona en primer libro de Samuel, capítulo 10, verso 25, y expone cómo fue ungido Saúl. Entonces expuso Samuel al pueblo el derecho real y lo escribió en un libro que depositó ante Adonai. Vean qué hermoso texto. Primer libro de Samuel, capítulo 10, verso 25. Tome nota, por favor, vaya al texto bíblico, corrobórelo, léalo, por favor. El libro de los Hechos de Salomón, ya lo mencionamos en el primer libro de Reyes, capítulo 11, verso 41. Este libro supuestamente contenía un detalle de las obras de Salomón y la sabiduría que él poseía. Lo demás de los Hechos de Salomón, de lo que hizo y de su sabiduría, no está escrito en el libro de los Hechos de Salomón, ya lo hemos leído. El libro del vidente Samuel, el profeta Natán y el libro del vidente Gad. Aparentemente estos libros contenían la obra del gobierno de David, sus hazañas, diferentes sucesos, accediendo a todo lo que había ocurrido durante su reinado. Y es mencionado en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 29, desde el verso 29 en adelante. Dice el texto: los hechos del rey David, los primeros y los postreros, están escritos en el libro de Samuel, vidente, y en el libro de las crónicas de Natán, profeta, y en las de Gad, vidente, con todo su reinado, sus hazañas y los sucesos de su tiempo que pasaron sobre él, sobre Israel y sobre otros reinos de aquellas tierras. ¡Oh, maravilloso! Profecías de Ahías el Silonita y del vidente Ido. Estos libros contenían los hechos de Salomón desde los primeros hasta los últimos años. Se lo menciona en segundo libro de Crónicas, capítulo 9, verso 29. Dice: el resto de los hechos de Salomón, los primeros y los postreros, no están escritos en el libro de Natán, profeta, en el de Ahías, Silonita, y en las profecías de Ido, vidente, contra Joroboán, hijo de Nabat. Libro de los profetas Semeyas. Por favor, préstele atención a este texto. Aparentemente estos libros contenían los hechos de Roboán. Se le menciona en segundo libro de Crónicas, capítulo 12, verso 15. Espero que no haya ido muy rápido con las citas para que usted tome atenta nota. La repito, segundo libro de Crónicas, capítulo 12, verso 15, dice: los hechos de Roboán, los primeros y los postreros, no están escritos en los libros de Semeyas, profeta, y de Ido el vidente, y en los registros de las genealogías hubo perpetuamente guerra entre Roboán y Jeroboán. Libro de las genealogías, otro registro extremadamente importante. La historia de Jehú. Aparentemente este libro contenía la historia de Josafat, sus acciones y hechos, y se le menciona en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 20 y en el verso 34. El resto de los hechos de Josafat, los primeros y los postreros, están escritos en la historia de Jehú, hijo de Hananí, que fue insertada en el libro de los reyes de Israel. Los hechos de Osías. Aparentemente este libro contenía los hechos de Usías, y que fuera escrito por Isaías se le menciona en el segundo libro de Crónicas, capítulo 26, verso 22. El resto de los hechos de Osías, los primeros y los postreros, fueron escritos por Isaías, hijos de Amós, profeta. Vamos a dejarlo hasta este punto, hermanos.
Tenemos varias cosas que tratar, los libros y los registros de los reyes de Israel, los profetas y los videntes, los rollos de Yahweh, Jeremías desde los días de Josías, el libro de Jeremías, la epístola anterior a Pablo, las otras epístolas de Pablo, las cartas de Pablo a los Odiseas, las profecías de Enoc, todo lo que tenemos por tratar de libros y libros y libros y libros y libros que se nos mencionan en la Biblia y de los cuales, repito, no tenemos una lectura disponible a la mano como lo podemos ya empezar a tener en estos textos. Mis amados, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias por su interés en el tema, un tema que tenemos que llevar con mucho tacto, con mucha prudencia, profundizar, indagar, buscar. Hermano, los invito, profundicen el tema, no se queden con las palabras que yo puedo estar transmitiendo hoy con ustedes aquí. Esto es solo una semilla. Usted ahonde el tema, profundice. Si tiene posibilidad de adquirir material, comprar libros y tiene usted la disposición de leer y practicar la lectura y estudiar y avanzar, maravilloso que lo podamos hacer. Mis amados, muchísimas gracias por acompañarnos. Pastor Roberto Alfaro, Israel Casa Integral, gracias por sus mensajes. No olviden, por favor, estar compartiendo el estudio. Hasta el día de mañana, muchas gracias. Un buen día para todos. Shalom. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torá al Instante.